Bueno, vamos a hablar de algo que lleva tiempo sobre la mesa y no parece que nos vaya a dejar pronto. La representación de personajes en el arte, en el cine y videojuegos, pero especialmente en el diseño de personajes y la creación de historias. En los últimos años se han visto muchas críticas, sobre todo cuando se trata de personajes femeninos sexualizados o nada sexualizados, feos. Pero creo que esto va más allá del simple debate de si esto es misógino o no. Lo que está realmente en juego para todos es cómo entendemos el sexismo, en cualquiera de sus formas: machismo, embrismo, misandría, misoginia, lo que sea. El tema es cómo podemos crear personajes que no solo gusten, sino que a la vez sean respetuosos. Entonces la pregunta sería algo así como: ¿es posible diseñar personajes que satisfagan a todos sin caer en estereotipos sexistas? Empecemos con la primera cuestión. Cuando como artistas diseñamos un personaje, ya sea para un videojuego, una película o una ilustración, ¿qué tanto influye el público objetivo, la persona que va a consumir el contenido? No podemos ignorar que el marketing, y sobre todo el mercado, suelen marcar pautas. No digo que sea lo único que marca la dirección, pero desde luego suelen tener mucha influencia. Por eso hay que admitir que si un tipo de contenido vende más, pues es lógico que se siga produciendo. El sexo vende, le pese a quien le pese. Pero ¿significa esto que estamos obligados a seguir ese patrón? No, ¿verdad? Es más, hay veces que el mercado se retroalimenta de otros patrones, estereotipos que tenemos asimilados por simple costumbre o tradición. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa si lo que es más rentable no es respetuoso o diverso? ¿Cómo equilibramos la libertad de creación con la responsabilidad social? Aquí mi opinión es clara. Los creadores debemos poder experimentar con todo tipo de personajes, desde los más convencionales hasta los más arriesgados. Pero también es nuestra responsabilidad ofrecer variedad. La diversidad no debería ser vista como una carga, sino como una oportunidad para crear personajes e historias más interesantes y sobre todo más originales. Y aquí es donde comienza el conflicto, porque si el único tipo de personaje femenino que ofrecemos es uno sexualizado, entonces estamos estancados en una visión muy limitada de lo que un personaje femenino puede llegar a ser. Y esto es clave. Aunque un diseño sexualizado puede funcionar muy bien en términos de ventas, ¿qué mensaje se está enviando a quienes no se sientan representados por él? Pensemos en los casos donde se acusa a un personaje de ser misógino. Las protagonistas femeninas con cuerpos perfectos y atuendos diminutos suelen recibir este tipo de críticas. Se me ocurre el caso de Eve de Stellar Blade. Claro, viendo su diseño es fácil ver por qué se recibe este tipo de críticas. Muchas veces estos personajes parecen creados más para el placer visual de un público masculino que para otra cosa. Pero aquí surge una nueva pregunta. ¿Es realmente la representación sexualizada de un personaje algo intrínsecamente misógino? En mi opinión, y esto es fruto de muchas reflexiones, es que no siempre lo es. La sexualización por sí sola no tiene por qué ser sexista. Lo que lo convierte en un problema es cuando el personaje no tiene ninguna otra dimensión, cuando su diseño solo se enfoca en su atractivo físico y al personaje no se le da agencia. Es decir, cuando no se le da la libertad para ser algo más. En ese momento sí que podríamos estar hablando de sexismo. Cuando un personaje tiene autonomía, tiene profundidad y tiene motivaciones, una historia, una narrativa sólida, el enfoque se desplaza de su apariencia física a sus acciones y su historia. El problema no es tanto la sexualización en sí misma, sino la falta de una construcción profunda detrás de ella. Entonces, ¿es tan problemático que sea sexualizado? A fin de cuentas, hemos dicho que el sexo vende, por lo tanto, si el personaje tiene profundidad y a la vez es atractivo, si lo único que lo define no es su apariencia, técnicamente esta es la mejor opción, pues vende más y tiene agencia. Tampoco estoy diciendo ahora que ser un personaje profundo de carta blanca para sexualizarlo. Lo ideal, creo yo, sería que el diseño sea acorde a la narrativa del personaje. Me viene a la mente el personaje de Furiosa de Mad Max. Pero claro, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué nos incomoda tanto la sexualización cuando se trata de personajes femeninos? Aquí entramos en un terreno interesante. Por un lado, creo que muchas veces cuando se consume este tipo de contenido, ya sea en videojuegos, cine o en una ilustración,
surge internamente en algunas personas una especie de voz que te compara con el personaje, como si el contenido sexualizado estuviera diciendo «debes verte así». Pero la realidad es que este mensaje no siempre está presente en la obra. Puede estarlo, pero no está siempre. Somos nosotros los que los proyectamos. No hay una regla que diga que el personaje que veamos en una pantalla sea un ideal a seguir. A ver, creo que como ilustradores o diseñadores somos responsables de los mensajes que mandamos, pero también creo que por encima de esta responsabilidad está la de ser conscientes de que la mayoría de contenido que consumimos es pura ficción, y por lo tanto una mentira, algo falso, algo irreal, y hay que tomarla como lo que es, ficción. Hacer eso es responsabilidad de cada uno. Pero esto abre nuevas líneas de reflexión, como por ejemplo, ¿por qué es más aceptable que una historia dirigida a mujeres, como por ejemplo los Bridgerton, hable de expectativas sobre cómo debe comportarse, verse o relacionarse una mujer sin que se lo considere misógino, mientras que un videojuego con una protagonista sexualizada, como Stellar Blade, sea criticado con dureza? Diría que esta situación sucede porque cuando te sientes más conectado con un personaje o cuando éste tiene más control sobre su narrativa, las posibles connotaciones sexistas pasan más desapercibidas. Pero también quiero lanzar la pregunta de ¿por qué no hay la misma incomodidad cuando consumimos contenido donde los hombres también son estereotipados? Pensemos en los clásicos personajes masculinos unidimensionales, los matones que aparecen en mil y una historias, personajes sin profundidad y malvados porque sí. ¿No es esto también una forma de sexismo? ¿Por qué nunca nos cuestionamos que estos personajes estén reduciendo a los hombres a un rol negativo, sin matices, sin humanidad y malvados per se? La respuesta, creo yo, está en lo que he dicho antes. El mercado se retroalimenta de patrones y estereotipos que tenemos tan asimilados por simple costumbre o tradición que los vemos normal. Estamos tan habituados a ver a hombres como matones que rara vez lo percibimos como un problema. Pero ¿no es también una forma de discriminación reducir a los hombres a estos estereotipos? Si criticamos la falta de profundidad de los personajes femeninos, reducidas muchas veces a un rol sexualizado, deberíamos hacer lo mismo con los personajes masculinos cuando son reducidos a simples villanos, violentos o tontos incompetentes. Al final del día, ambos casos son formas de sexismo disfrazados de narrativa. Aquí surge otra pregunta. Esto va de preguntas. ¿Hasta qué punto es responsabilidad del creador hacer ajustes para evitar la continuidad del estereotipo? ¿Y hasta qué punto es responsabilidad del consumidor decidir qué contenido consume o deja de consumir? Esto es complicado, porque es una línea muy fina la que las separa. En una sociedad libre no podemos pretender que algo desaparezca solo porque no nos gusta o porque nos hace sentir incómodos. Lo lógico sería asumir que si algo te incomoda, no deberías consumirlo. Pero si tenemos la libertad de crear cualquier contenido, también la tenemos de consumirlo, aunque no nos agrade, y de exigir alternativas para que haya más variedad de personajes e historias. A fin de cuentas, creo que lo que hay que hacer es evitar forzar que todo encaje en un molde específico para evitar tu incomodidad. No todo puede ser siempre como a uno le gustaría. No se puede ser un gatekeeper pretendiendo que todo sea imperturbable y eterno. Y tampoco se puede ir de profeta pretendiendo que todo cambio va a ser siempre mejor. Entonces llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo logramos un punto de equilibrio entre el diseño de personajes que evite caer en estereotipos sexistas, ya sea hacia hombres o mujeres? La solución no es eliminar por completo la sexualización o las características típicamente masculinas o femeninas. Sería ingenuo pensar que todos los personajes deben ser perfectamente balanceados todo el tiempo. Lo que necesitamos es variedad. No todos los personajes femeninos deben ser sexualizados y no todos los personajes masculinos deben ser guerreros o villanos. Debe haber espacio para todos, desde personajes profundos y multidimensionales hasta aquellos que cumplen un rol específico en una narrativa. El típico barman en cualquier historia es un hombre con bigote, bien vestido, que está constantemente limpiando un vaso y da información valiosa al protagonista. Es algo genérico, es un tropo, no aporta nada más a la trama porque el personaje solo está para eso, para dar información.
Sin embargo, si cada barman tuviera un diseño único, como el de una chica gato que viste con un dakimakura de oso y oculta una mirada triste tras su eterna sonrisa, pues estoy seguro que podría ser un personaje muy interesante, y de hecho lo es. Pero si el propósito del barman es el de dar un poco de información, un personaje tan peculiar nos distrae del propósito original. Por eso, en el diseño de personajes, los estereotipos no son per se malos, son, de hecho, necesarios. Y por último, creo que es importante recordar que los personajes que creamos y las historias que contamos deben ser reflejo de la libertad creativa, no de restricciones impuestas por la demanda, por el mercado o la corrección política. Podemos diseñar personajes de todo tipo, desde los más oscuros y violentos hasta los más heroicos y sensuales, siempre que lo hagamos con respeto por la diversidad y evitando caer en el sexismo. Entonces, ¿podemos diseñar personajes para todos? No, pero el objetivo no es contentar a todos, sino crear algo donde todos puedan encontrar algo con lo que conectar. Y eso, más que cualquier otra cosa, debería ser el verdadero objetivo. Porque al final el sexismo, sea de la forma que sea, sigue siendo limitante. Y como artistas, diseñadores o narradores, nuestra tarea consiste en liberarnos. Y eso es todo por hoy. Este es un tema siempre polémico, así que espero que haya sido algo interesante mis reflexiones. Recuerda que si quieres ayudar al canal, puedes alimentar al algoritmo con un like, un comentario, compartiendo el vídeo, o puedes hacerte miembro o invitarme a un café en Coffee. Si tienes algo que decir sobre el tema, estaré encantado de leerte los comentarios. Sin más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.